Había una vez en una vasta región del mundo conocida como Mesoamérica, donde surgieron civilizaciones extraordinarias mucho antes de la llegada de los europeos. En estas tierras fértiles y ricas en recursos, florecieron culturas como los olmecas, los mayas, los zapotecos, los mixtecos y los mexicas. Cada una de estas culturas dejó un legado literario impresionante, una herencia que aún resuena en los tiempos modernos. El nacimiento de las primeras palabras. Período preclásico. En los tiempos antiguos, alrededor del año 2500 a.C., comenzaron a surgir las primeras señales de una literatura temprana en Mesoamérica. Los olmecas, a quienes muchos consideran la cultura madre, fueron los pioneros. En su misteriosa ciudad de La Venta, comenzaron a grabar símbolos y signos en piedra, tal vez para comunicarse con sus dioses o para registrar sus conquistas y leyendas. Se dice que estos signos eran como los balbuceos de un niño que recién empieza a hablar, pequeños, pero llenos de promesas. Los olmecas construyeron enormes cabezas de piedra y esculpieron figuras en monumentos, dejando pistas de sus creencias religiosas y políticas. Estas primeras inscripciones no eran aún una escritura compleja, pero sí un indicio de lo que vendría después. A través de estos signos, los olmecas prepararon el camino para el desarrollo de sistemas de escritura más sofisticados, que se expandirían a otras culturas que surgirían después de ellos. El esplendor de las palabras grabadas. Período clásico. Pasaron los siglos y, hacia el año 200 después de Cristo, surgieron nuevas civilizaciones que llevarían la literatura a un nivel sin precedentes. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron una escritura jeroglífica única y muy elaborada. Imaginen sacerdotes y escribas mayas trabajando cuidadosamente en sus códices, utilizando papel hecho de la corteza de un árbol, el amate o de piel de venado. Estas eran sus páginas, y sus historias se desarrollaban en estas superficies, como largas tiras enrolladas. Entre estos textos destacaba el Popol Vuh, un relato fascinante que contaba la creación del mundo según la cosmogonía maya. En sus páginas, los dioses danzaban y discutían sobre cómo dar forma a la tierra, crear a los animales y finalmente crear al ser humano. Estos relatos se transmitían de generación en generación, preservando la sabiduría y la historia de un pueblo. Mientras los mayas escribían sus historias y conocimientos astronómicos en la gran ciudad de Teotihuacán, al norte, la vida transcurría de otra manera. Aunque no dejaron textos tan extensos como los mayas, sí emplearon pictogramas en sus murales para contar historias de dioses, guerras y rituales. Se dice que en las grandes plazas de Teotihuacán, los poetas recitaban historias y los sacerdotes enseñaban la religión a través de cantos y leyendas transmitidos oralmente. El florecimiento de la diversidad. Período posclásico. Alrededor del año 900 d.C., las culturas mesoamericanas entraron en un periodo que fue conocido como el posclásico. Los pueblos se diversificaron y la literatura se convirtió en un caleidoscopio de palabras y símbolos. Los mexicas, que construyeron la gran ciudad de Tenochtitlán sobre un lago, crearon poemas que cantaban las hazañas de sus guerreros, la belleza del mundo natural y la inevitabilidad de la muerte. Estos poemas, conocidos como Cuicatl, se recitaban en ceremonias religiosas y en festividades, resonando en la gran plaza de Tenochtitlán. Al mismo tiempo, en las montañas del sur, los mixtecos y zapotecos escribían sus historias en códices. En estos códices, como el famoso Códice Nútal, se podía ver a los dioses y reyes caminando entre los mortales y se registraban las genealogías de las familias nobles, asegurándose de que sus linajes nunca fueran olvidados. De esta manera, preservaron su historia, sus mitos y sus creencias a través de estos relatos pictográficos. Los custodios de la palabra. Pero, ¿cómo se transmitía toda esta riqueza literaria? En Mesoamérica, la transmisión de la literatura no dependía solo de códices y textos. Había otro medio muy importante: la tradición oral. Poetas, sacerdotes y cronistas memorizaban largas narraciones, poemas y cantos para compartirlos con el pueblo. Durante las ceremonias, se congregaban en plazas y templos, y allí recitaban las historias de los dioses, las guerras y los antepasados. A menudo, estos relatos orales eran tan ricos en detalles y emociones como los escritos en los códices. Los escribas o tlacuilos, encargados de pintar los códices, también jugaban un papel crucial. Usaban tintas naturales hechas de plantas y minerales para plasmar sus historias, pintando pacientemente sobre el papel amate o la piel de venado. De esta forma, cada códice era como una pequeña enciclopedia, repleta de conocimiento y sabiduría ancestral. El legado de las palabras ancestrales. A través de los siglos, muchas de estas historias sobrevivieron a la llegada de los conquistadores europeos. Aunque algunos textos fueron destruidos, muchos otros se salvaron y fueron traducidos por misioneros o historiadores interesados en comprender la rica cultura de los pueblos originarios. Hoy en día, textos como el Popol Vuh
o los poemas náhuatl nos permiten conocer la visión del mundo que tenían los antiguos mesoamericanos. Estas obras no solo han influido en la literatura contemporánea, sino que también han ayudado a preservar la identidad y la memoria de los pueblos indígenas de América Latina. Las voces del pasado que siguen hablando así, la literatura mesoamericana prehispánica se revela como un reflejo de la riqueza cultural, espiritual y social de estos pueblos antiguos. Cada poema, cada canto, cada relato grabado en los códices o transmitido por los narradores es una voz que aún habla del pasado, un testimonio de cómo veían el mundo, de lo que valoraban y de cómo vivieron. Esta historia no es solo una lección del pasado, es una invitación a redescubrir las raíces de nuestras culturas y a valorar la herencia de aquellos que, con sus palabras, construyeron puentes entre lo terrenal y lo divino, entre el ayer y el hoy. Mi nombre es Rodrigo López Martínez, y aunque no me considere el mejor escritor, quiero agradecerle a la profesora y a todos ustedes por haberme dedicado un poquito de su tiempo. Les deseo un fin de semana increíble, lleno de éxitos.